Imagina esto. Después de casi 20 años de gobiernos socialistas, Bolivia cambia de rumbo. El partido que parecía invencible cae, y la derecha vuelve al poder. ¿Qué significa este giro para tu seguridad, tu dinero y el futuro de toda América Latina? Lo que viene puede sorprenderte. En los próximos minutos vas a descubrir por qué Bolivia decidió romper con 2 décadas de socialismo, qué factores llevaron a este giro histórico y, lo más importante, cómo este cambio puede impactar tu vida en México, en América Latina o incluso si eres latino viviendo en Estados Unidos. Veremos las causas profundas, las consecuencias inmediatas y las estrategias prácticas para no quedarte vulnerable ante lo que puede venir después del balotaje. Para entender lo que está pasando hoy en Bolivia, primero tenemos que mirar atrás. Durante casi 20 años, el movimiento al socialismo, liderado por Evo Morales, dominó la política del país. Morales llegó al poder en 2006 con un mensaje de cambio, justicia social y defensa de los recursos naturales. En sus primeros años, hubo crecimiento económico gracias al boom del gas y de las materias primas, y millones de bolivianos salieron de la pobreza. Pero con el tiempo, el modelo comenzó a mostrar grietas, denuncias de corrupción, concentración del poder, elecciones cuestionadas y una economía cada vez más dependiente de subsidios. La marea rosa, esa ola de gobiernos de izquierda que se expandió por toda América Latina, parecía eterna. Hasta ahora. El 17 de agosto de 2025, Bolivia vivió una jornada electoral histórica. Contra todos los pronósticos, el MAS, el partido de Evo Morales, fue derrotado. Ninguno de sus candidatos logró pasar al balotaje. En cambio, 2 figuras de centro-derecha, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, avanzaron a la segunda vuelta que se disputará el 19 de octubre. Lo impensable sucedió. Después de casi 2 décadas, el mapa político boliviano se volcó hacia el otro lado del espectro. Para unos, es un renacer de la democracia. Para otros, es el inicio de una etapa incierta y peligrosa. Y lo que viene después puede cambiar no solo a Bolivia, sino a toda la región. ¿Por qué Bolivia decidió girar hacia la derecha después de tanto tiempo? Las razones son varias, y todas se combinan en un cóctel explosivo. Primero, el cansancio social. Millones de bolivianos sienten que el modelo socialista ya no responde a sus necesidades. La corrupción, los privilegios de las élites políticas y la falta de renovación desgastaron al MAS. Segundo, la economía. La caída de los ingresos por gas y minerales debilitó los subsidios, y la inflación golpeó con fuerza a las familias. Tercero, la seguridad. El aumento de la violencia y la percepción de un Estado incapaz de controlarla encendieron las alarmas. Y cuarto, un factor generacional. Los jóvenes bolivianos, que no vivieron los años duros de los 90, ya no ven al socialismo como la única opción, y buscan alternativas. A esto se suma la presión internacional. Estados Unidos quiere recuperar influencia en la región, mientras China y Rusia miran con preocupación este giro inesperado. El cambio político no llega sin turbulencias. En Bolivia, las consecuencias inmediatas ya se sienten. En la economía, los mercados reaccionan con incertidumbre. Hay temor a ajustes bruscos, a la reducción de subsidios y a un aumento de la inflación en los próximos meses. En las calles, los simpatizantes del MAS no aceptan la derrota tan fácilmente. Las primeras protestas y bloqueos ya comenzaron, y existe un riesgo real de enfrentamientos violentos. La polarización social se intensifica, con familias divididas y comunidades enfrentadas. Además, se abre un vacío de poder. El viejo sistema ya no funciona y el nuevo aún no ha llegado. Este es el terreno perfecto para la inestabilidad, donde cualquier chispa puede desatar una crisis mayor. El giro de Bolivia no es un hecho aislado. Es parte de una tendencia que se expande por toda América Latina. Lo que pasa en La Paz resuena en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá y hasta en Brasilia. La llamada marea rosa, que durante 2 décadas mantuvo a la izquierda en el poder en gran parte del continente, está retrocediendo.
En Argentina, la crisis económica abrió la puerta a liderazgos más conservadores. En Chile, las protestas contra la inseguridad y el costo de vida han desgastado a la izquierda. En Colombia, las tensiones políticas muestran que el péndulo puede moverse en cualquier momento. Y en Brasil, aunque Lula sigue en el poder, la oposición de derecha gana terreno rápidamente. Todo esto plantea una pregunta crítica. Estamos ante un nuevo ciclo regional, donde la derecha retoma el control, con todas las consecuencias que eso implica para la economía, la seguridad y la estabilidad política. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto contigo, que vives en México, en otro país de América Latina o incluso en Estados Unidos? Mucho más de lo que parece. En México, un cambio en el mapa político regional puede alterar las relaciones con Estados Unidos y presionar aún más la seguridad en la frontera. En Sudamérica, cada vez que un país entra en crisis, se disparan los precios de alimentos, combustibles y medicinas en toda la región. Y para los latinos que viven en un escenario de inestabilidad política significa más migración, más presión sobre las remesas y, en muchos casos, un estigma creciente hacia la comunidad migrante. En otras palabras, lo que pasa en Bolivia no se queda en Bolivia. Puede golpear directamente tu bolsillo, tu seguridad y tu futuro. Cuando un país cambia de rumbo político, lo primero que se rompe es la sensación de estabilidad. Y por eso no puedes quedarte esperando a ver qué pasa. La preparación en estos momentos se convierte en un seguro de vida. Proteger tus finanzas es clave, porque un giro de gobierno puede traer congelamiento de cuentas, devaluación repentina o inflación que devora tus ahorros. Por eso conviene diversificar y no depender de una sola cuenta ni de una sola moneda. En la parte más básica de la supervivencia está el alimento y el agua, porque en escenarios de bloqueos de carreteras o protestas masivas, la escasez llega rápido, y solo quien prevé tiene margen para resistir. La documentación y la seguridad personal también son parte de la ecuación, ya que una crisis política puede obligar a moverse con poco tiempo de reacción, y contar con una mochila lista o con copias de tus documentos puede marcar la diferencia. Finalmente, hay algo que casi todos olvidan: las redes de apoyo. Cuando el caos se instala, el Estado no responde, y lo único que queda es la solidaridad entre vecinos, amigos y familia. Este tipo de preparación no es paranoia, es prevención, y quien se anticipa tiene una ventaja enorme frente a quienes se limitan a improvisar cuando ya es demasiado tarde. Hasta aquí ya sabes por qué Bolivia decidió girar a la derecha, cuáles son las fracturas que dejaron al más debilitado y cómo este movimiento puede impactar a toda América Latina. Pero lo más importante todavía está por venir, porque el verdadero desenlace no se dará hasta el balotaje de octubre, y lo que ocurra ese día puede abrir un escenario de estabilidad inédita o de caos absoluto, y lo que viene después es aún más decisivo para tu seguridad y tu futuro. Lo que ocurra después del balotaje puede marcar no solo el futuro de Bolivia, sino también la dirección de toda la región. Si gana la centroderecha, el país podría alinearse más con Estados Unidos, buscar inversiones externas y prometer reformas económicas, pero al mismo tiempo corre el riesgo de enfrentarse a una ola de protestas y bloqueos impulsados por sectores del MAS que no aceptan la derrota. Si por alguna maniobra política el MAS recupera parte del poder, el escenario será de polarización extrema, con un país dividido en dos bloques irreconciliables y con la amenaza constante de disturbios o incluso de una ruptura institucional. En ambos casos existe un factor en común: la inestabilidad, porque el modelo viejo ya se agotó y el nuevo apenas comienza a construirse, y en esa transición cualquier error, cualquier provocación o cualquier vacío de poder puede abrir la puerta a una crisis mayor que se desborde más allá de las fronteras. La gran lección de lo que está pasando en Bolivia es que ninguna estabilidad es eterna, porque los países pueden cambiar de rumbo político de la noche a la mañana, y lo que parecía sólido se derrumba en cuestión de horas. Esto significa que confiar ciegamente en que las instituciones, los subsidios o la seguridad que hoy disfrutas seguirán ahí mañana es un error que puede costar muy caro. La preparación no es un lujo ni una exageración. Es una forma de blindar a tu familia frente a lo inesperado,
y entender que la política no es un espectáculo lejano, sino una fuerza que impacta directamente en tu bolsillo, en tu trabajo, en la seguridad de tu barrio y en tu capacidad de tomar decisiones libres. Si hoy Bolivia cambió de dirección, mañana puede ser cualquier otro país de la región. Y cuando llegue ese momento, solo estarán en ventaja quienes supieron anticiparse. Bolivia ya cambió, y con ese cambio comienza a moverse todo el tablero político de América Latina. La pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú si mañana tu país diera un giro de la noche a la mañana y despertaras en medio de una crisis que no viste venir? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video con quienes aún creen que la política no les afecta y asegúrate de suscribirte a Zona Segura, porque aquí convertimos la incertidumbre en preparación y cada semana recibirás las claves que pueden marcar la diferencia entre estar listo o quedar expuesto. Lo que viene no espera, y tú tampoco deberías hacerlo.